hace hora. Ave María Purísima. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Nuestra Santa Eucaristía del día de hoy es en acción de gracias a la Santísima Trinidad, María Auxiliadora, San José, San Juan Bosco, Santa Rita de Casia, Virgen de Caacupé, San Miguel Arcángel, Rosa Mística. Rezamos por el cumpleaños de Matías, por el trabajo de Alejandro, Wilma, Luis Antonio, José Antonio, María. Rezamos por la cirugía de Susana Amarilla, por la salud física y espiritual, Jacinta, Sandra, Mónica, Luis, Neri Rolando, Félix, Teodora, Segundo, Alba, Diana, Cristian David, Ramón Cándido, Eulalio, Élida, Eustaquia, Crispín, Nelson Manuel, Yolanda, Miguel, Venancia, Santiago, Rosario, María Elena, Rogelia, Daniel, Rafaela, César María, Nelson, Fátima, Elpidio, Rosa. Rezamos por las familias Villalba Ortiz, Villalba Ruiz Díaz, Collar Lovera, Cardoso González, Noguera Rodríguez, Rodríguez Peña, Villalta Noguera, Minella Ferreira, Minela Doldán, Benítez Candia, Cárdenas Benítez, Díaz Benítez, Benítez Barrio, familia Duarte. Rezamos por la conversión de la familia Ojeda Arza, Arza Ojeda, María Elena y familia, Rosario y familia. Y también rezamos por nuestros hermanos difuntos, Vicenta, Ricarda, Francisco, Matilde, Vicente, Ángel, Derlis, Apolonia, Rubén, Siriaco, Saturnina, Beatriz, Elamirio, Anastasio, Padre Pedro Silva, Lorenza, Lourdes, Modesta, Andrés, Marcial, Cornelia, Mario, Carlos, José, Juan, Eduardo, Cristina, Josefina, Estela, María Secundina, Elías, Saturnina, Wilfrido, Antonio, Gabriela, Crispín, Alfonso, María Lucía, Fernando, Rufina, Encarnación, Apolonio, Estelvina, Ranulfo, Amado, Julio, Lourdes, Esther, Hipólita, Lidia, Rafael, Germán, Santiago, Pedro, Juana, Catalina, Inocencio, Victorino, Amelia, Mercedes, Ricardo, Evaristo, Isabel, Rufino, Atanasia, Victoria, Javier, Virilo, y por todas las benditas almas del purgatorio. Hermanos, en la liturgia de hoy el Señor nos recuerda que su verdadero culto no se basa en ritos o palabras vacías, sino en un corazón que busca el bien, la justicia y la verdad. Nos ponemos de pie y recibimos al presbítero Víctor Cabañas. Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Muy buenas noches, queridos hermanos. Bienvenidos a nuestra Eucaristía. Y hoy, como siempre, tenemos siempre nuestras intenciones. Ya hemos escuchado todas las intenciones. Aquí hoy queremos agradecer a Dios
por el cumpleaños de Matías. ¿Dónde está Matías? ¿Quién es Matías? Allá está. Un fuerte aplauso para Matías, que está aquí entre nosotros y agradece a Dios un año más de vida. También vamos a rezar por la salud de César María, Neri Orlando, Rolando, de Rafaela, Ovidia, Francisca, Joana, y también por María Secundina, difunta. Eso aquí en nuestra comunidad. Y también tenemos otras intenciones. Especialmente hoy queremos rezar un sobrinito mío que hace un año que falleció, Abel Bautista. Y hoy justamente sus padres están en otra iglesia, están rezando también. Pero yo les prometí que iba a rezar también por ellos, por Abel Bautista. Este niñito tenía 5 añitos, y así es Dios, ¿verdad? En su designio también de salvación. También queremos rezar por la salud espiritual con el doctor Pablo Peña y el doctor Servín. Ayer justamente estuvimos ahí en Radio Ñandutí, estuvimos haciendo un programa y en la televisión también, rezando justamente de esto que es tan importante, la salud espiritual. Y eso nos viene desde la fe. El encuentro personal con el Señor, siempre los médicos dicen científicamente, está demostrado. Hasta incluso estos que son médicos, que son investigadores de la medicina, ellos a través de estudios, incluso la Universidad de Harvard de Estados Unidos también. Entonces, por fin, ¿verdad? Por fin, ahora parece que se dan cuenta de que lo espiritual es lo que nos hace vivir profundamente y le da sentido a nuestra propia vida y existencia. También rezamos por la salud de Juana Estanislao. Hoy también le visité a esta señora que tiene 96 años y nos acompaña siempre y reza. Le hicieron también la operación del corazón y ella está muy bien. También rezamos por Rosario Stanley, por su cirugía, y también Nilda Yodice, por la familia Fernández Mendieta. Hoy estuvimos haciendo una bendición en la casa del Señor y de sus familiares. También la familia Fernández Mesa, igualmente estuvimos hoy rezando con ellos y pidiendo por la salud espiritual de toda la familia. Y por nuestros hermanos difuntos, Leonor Zenona Alegretti, por Abel Bautista, como ya les dije, este niño de 5 años, y por Félix Ostaciano Quevedo Machuca, que también falleció ayer y hoy lo estuvieron ya enterrando. Vamos a iniciar esta Eucaristía reconociéndonos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oración. Dios nuestro, que por la gracia de la adopción quisiste hacernos hijos de la luz, concédenos que no seamos envueltos en las tinieblas del error, sino que permanezcamos siempre en el esplendor de la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor.
Las lecturas de hoy nos invitan a reflexionar sobre la importancia de practicar la justicia y el derecho por encima de las apariencias religiosas y nos muestran cómo Jesús no teme entrar en las zonas oscuras de nuestra vida para sanarnos y liberarnos. Escuchemos con atención. Lectura de la profecía de Amós. Busquen el bien y no el mal, para que tengan vida. Y así el Señor, Dios de los ejércitos, estará con ustedes, como ustedes dicen. Aborrezcan el mal, amen el bien, y hagan triunfar el derecho en la puerta. Tal vez el Señor, Dios de los ejércitos, tenga piedad del resto de José. Yo aborrezco, desprecio sus fiestas, y me repugnan sus asambleas. Cuando ustedes me ofrecen holocaustos, no me complazco en sus ofrendas, ni miro sus sacrificios de terneros cebados. Aleja de mí el bullicio de tus cantos, no quiero oír el sonido de tus arpas. Que el derecho corra como el agua, y la justicia como un torrente inagotable. Palabra de Dios. El justo gozará de la salvación de Dios. Escucha, pueblo mío, yo te hablo. Israel, voy a alegar contra ti. Yo soy el Señor tu Dios. El justo gozará de la salvación de Dios. No te acuso por tus sacrificios. Tus holocaustos están siempre en mi presencia. Pero yo no necesito los novillos de tu casa, ni los cabritos de tus corrales. El justo gozará de la salvación de Dios. Porque son mías todas las fieras de la selva, y también el ganado de las montañas más altas. Yo conozco los pájaros de los montes, y tengo ante mí todos los animales del campo. El justo gozará de la salvación de Dios. Si tuviera hambre, no te lo diría, porque es mío el mundo y todo lo que hay en él. ¿Acaso voy a comer la carne de los toros o a beber la sangre de los cabritos? El justo gozará de la salvación de Dios. ¿Cómo te atreves a pregonar mis mandamientos y a mencionar mi alianza con tu boca? Tú que aborreces toda enseñanza y te despreocupas de mis palabras, el justo gozará de la salvación de Dios. Palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Cuando Jesús llegó a la otra orilla del lago, a la región de los Gadarenos, fueron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros. Eran tan feroces que nadie podía pasar por ese camino y comenzaron a gritar: ¿qué quieres de nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? A cierta distancia había una gran piara de cerdos paciendo. Los demonios suplicaron a Jesús: si vas a expulsarnos, envíanos a esa piara. Él les dijo: vayan. Ellos salieron y entraron en los cerdos. Estos se precipitaron al mar desde lo alto del acantilado y se ahogaron. Los cuidadores huyeron y fueron a la ciudad para llevar la noticia de todo lo que había sucedido con los endemoniados. Toda la ciudad salió al encuentro de Jesús y al verlo le rogaron que se fuera de ese territorio. Palabra del Señor. Tomen asiento, queridos hermanos. Qué interesante este evangelio. Dos endemoniados. San Mateo
ustedes saben que le gusta mucho el número 2, porque San Mateo es el evangelista que está escribiendo a la comunidad de los judíos. Él escribe a una comunidad que venían del judaísmo. Entonces, por eso es que Mateo insiste mucho con el número 2. Siempre él multiplica. Siempre aparecen 2 ciegos, aparecen 2 leprosos, aparecen aquí 2 endemoniados, el número 2. Porque en la Biblia el número 2, ¿qué significa el número 2? Comunidad. ¿Viste cómo se olvidan todos ustedes? Yo cuántas veces ya dije eso, ¿verdad? Bueno, ahora no se van a olvidar más. ¿Qué significa el número 2? Comunidad. ¿Número 2 qué significa? Comunidad. No, número 2, ¿qué significa? Comunidad. O sea, peduda lleva, o sea, peduda. Porque yo le dije, Bueno, no se olviden, número 2 en la Biblia significa comunidad. Y por eso es que San Mateo utiliza continuamente. En San Marcos ustedes van a ver que solamente viene uno, ¿verdad? Sin embargo, en San Lucas también viene uno solo. Pero sin embargo aquí San Mateo dice que eran 2 endemoniados. Entonces es interesante, ¿por qué? Porque quiere decir que los endemoniados somos nosotros, la comunidad. Ya tengo los endemoniados. Nosotros muchas veces nos quedamos y pensamos, mira un poco, esos pobres endemoniados, que esto, que aquello. No, hay que entender que la palabra de Dios tenemos que mirarlos desde el sentido simbólico profundo. De todo lo que sucede aquí es para que nosotros veamos y para que nosotros entendamos lo que el Señor le quiere decir ¿a quién? A la comunidad. A la comunidad. O sea que a nosotros. Y miren, ¿de dónde salen estos endemoniados? Estamos en la región, dice, de los Gadarenos, así se llama la región. Yo estuve por ahí, alrededor del lago, incluso ahora hay todo un parque arqueológico, ¿verdad? Está llevado adelante por Israel, ¿verdad? Ese no está en la parte religiosa de los franciscanos o de las otras congregaciones, sino que es un parque que tienen ahí los de Israel. Entonces, es interesante porque ahí es muy lindo el lugar. Y entre ellos están muchas ruinas. Y entre ellos está también una capilla que ya en el tiempo de Constantino y Santa Elena, en el tiempo de los bizantinos se llama, después del 313 después de Cristo, con el famoso decreto de Milán, así se llama, cuando Constantino le dio la libertad a los cristianos para que puedan públicamente ellos celebrar su propia fe. Y entonces el cristianismo que pudo comenzar a salir de las catacumbas, a salir de los escondites y poder construir sus iglesias. Bueno, y ahí arriba, en una partecita, hay todavía restos de la arqueología de aquel tiempo, del tiempo de los bizantinos. Esa es la parte de arriba, para recordar justamente este hecho de los cerdos, vamos a decirle así, ¿entienden? Pero bajando un poquitito de esa montañita, uno sube así arriba, muy lindo, muy interesante. Vos te subís ahí y mirás el lago de Genesaret, ahí abajo, ¿verdad? Como el lago de Upacaraí, pero mucho más grande, porque el lago de Genesaret tiene 21 kilómetros así de largo y 12 kilómetros de ancho, ¿verdad? El lago de Upacaraí creo que es 5 por 3, algo así, ¿verdad? Entonces, pero esto es grande también, pero interesante. Entonces uno mira ahí, encuentra y recuerda de este hecho. Pero lo importante es aquí que nos quiere hacer entender lo que va sucediendo. Estos 2 endemoniados, esta comunidad que está poseída en realidad por el mal, esta comunidad que no quiere aceptar a Jesucristo. Eso quiere decir estar endemoniado. El daimón en griego, en la Biblia, quiere decir lo que te sale desde adentro. Ese es el daimón. Y de ahí viene la palabra demonio. Por eso es que algunas veces la gente no entiende, porque no quiere ir a la catequesis. Viene a la catequesis para la primera comunión, pero que a esa edad no va nunca a aprender todo lo que tenemos que aprender. Y después la gente no se va a la misa así para aprender verdaderamente y formarse. No lee la Biblia,
no leímos, no estudiamos. Y después vos le preguntás y no saben nada, no saben nada, no saben. Entonces, ¿qué clase de fe tenemos? Una fe que solamente mira ahí arriba y quiere angelito, angelito, milagro, ay, aquí, allá. No, cristianismo. Cristianismo es reflexión profunda sobre nuestra vida. Tiene que haber cambios en la vida si nosotros nos encontramos verdaderamente con el Señor. Y por eso este significado es muy profundo. 2 endemoniados. Una comunidad que no quiere saber nada de Jesús, en síntesis. Una comunidad que prefiere el mal, porque daimón es lo que sale de... endemoniado y la gente enseguida. O sea, las cosas negativas, malas que te salen de adentro, eso quiere decir daimón, en griego. Daimón. Aró. Argelería. Ahí está. Te hago la daimón. Entonces, si alguien te dice, vos estás endemoniado, ¿por qué te dice que vos estás endemoniado? ¿A vos cuándo te dijeron que vos estás endemoniado? A usted, ¿a vos cuándo te dijeron que vos estás endemoniado? Ahí tu esposa, ¿cuándo te dijeron? ¿De vos estás endemoniado ahí? Ne santo es. Ne santo ya ven, daro vieja, mire cómo es endemoniado. Bueno, pero justamente cuando nosotros estamos así, con mala cara, y ande aró, y ande argel, ¿entienden? De endemoniado, de la gente, de endemoniado. Y claro, esa palabra viene de daimón, o sea, algo que do guapindere de aró, otra cosa. A veces estamos con la expresión canguero, muchas expresiones así que nosotros tenemos también en nuestro idioma. Solamente que estos idiomas son idiomas griegos, del idioma griego, palabras griegas. Muchas veces no entendemos, soy la demonio. Oí algunos ojabe yuhula demonio. Acierto digo, ya yuhu, porque están en la ipigaroa, están en la yargela, están ahí a llevar la doberecoya agua, diríamos nosotros, ¿verdad? Eso quiere decir cuando uno está liberado de todo mal. Pende o guapu. Y la indígena, o sea, donde a perereiri, ni camelo na gente yurube, exactamente, así es. Bueno, y entonces aquí está presentando y dice, ¿verdad? Que vienen 2 endemoniados, una comunidad que no acepta a Jesús, no le quiere a Jesús, no quiere escuchar las enseñanzas del Señor. No quiere poner en práctica lo que el Señor nos está enseñando. Aupeándola verdadero endemoniado, ¿entiendes? Ese es el verdadero endemoniado. Así es que si uno piensa bien, yo alguna vez pienso, ¿verdad? Y reflexiono cuando leo la palabra de Dios y digo, ¿será que nosotros verdaderamente somos cristianos? ¿Será que nosotros verdaderamente con nuestro bautismo, pero hoy con nuestra forma de vivir, ¿será que estamos haciendo honor a nuestra vida cristiana? ¿O será que somos verdaderamente unos endemoniados? Porque estamos en la inmundad y yapúa y pocanea y corrupto, apeándola endemoniado, porque el mal sale desde adentro. ¿Se acuerdan cuando Jesús, para complementar esto, en un momento dice, ¿quién es el que verdaderamente está poseído por el mal? ¿De dónde? ¿De dónde sale el mal? Y él dice, no es lo que viene de afuera. ¿De dónde viene el mal? ¿De dónde viene el demonio? Dice, lo que uno tiene dentro. Las malas intenciones, los malos pensamientos, los robos, las fornicaciones, la corrupción. Vea como yo. Ay, nea, caigo, veo. Tengo entonces la demonio, veía con la gente. Tengo la demonio puro coge. Y sí, y tiene razón. Doña hoy, porque eso sale de adentro. Y aquí no le aceptan a Jesús. Pero sigue la narración. Miren lo que pasa, porque Jesús justamente se está acercando hacia los gadarenos, pero siempre la presencia de Jesús, queridos amigos, molesta.
molesta la presencia de Jesús. Ahí la gente, y, ay, aquí viene Jesús, ay. Muchas veces la gente dice, ay, Jesús mío, ay, nombre hoy. Pero yo no ese dudo de ese, ay, Jesús mío, ay, hoy, nombre hoy. ¿Saben por qué? Porque si uno dice que verdaderamente Jesús te llega al corazón y a tu vida, ya esa la cambio. Ya esa la cambio. Ahí ponemos la cambio. Y siguen de la pareína. Figureti. Eres pareí las cosas. Hoy en día ya. Hoy. La aiponda yereñando. Ay, hoy nambre la Jesús. La anderecobebe guau. Y eso es lo que pasa aquí. Porque miren. Cuando Jesús se acerca. Miren lo que hace estos dos endemoniados. Se ponen a gritar. Se ponen a gritar. Y miren la pregunta que hacen. ¿Qué quieres de nosotros, Hijo de Dios? Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo. Cuando nosotros verdaderamente nos damos cuenta que Dios nos pide cambio, Dios nos pide que seamos auténticos y vivamos según sus mandamientos, que dejemos de robar, dejemos de ser políticos corruptos, dejemos de ser padres irresponsables, dejemos de ser cristianos que no se van a misa, dejemos de ser cristianos que no se confesan hoy, cristianos que etcétera, etcétera. Eso quiere decir, queridos hermanos, que nosotros justamente estamos reaccionando de la misma manera de estos dos endemoniados. Y es la comunidad la que reacciona de esta manera. ¿Qué quieres de nosotros, Hijo de Dios? A Jesús. Porque uno lo siente de dentro y quiere seguir de la misma manera y no quiere cambiar. Has venido a atormentarnos. Solo la presencia de Dios, la añeteteña de ella y cuando nos peñan de yara la ujaina ave lleva, oye de cambio en tu vida. Claro que eso te atormenta. Claro que te atormenta. Anda a decirle a uno que está robando, que está haciendo ahí macaná dentro de nuestro país, de nuestro gobierno, lo que sea. Te omiere eso, eres mi yoga. Deje de robar, eres mi yoga. Anda, bebé, te habla demonio. Oña tormenta. Y vas a vender la culpable. Y vas a vender la demonio. La presencia de Cristo. La presencia en el corazón del hombre ciertamente que te atormenta, queridos hermanos. Eso es si nosotros entramos dentro de nosotros mismos. El asunto que añade, entonces, somos superficiales. ¿Por qué? Y porque si vamos a entrar, como dice, échate aguas profundas. Eso quiere decir, entra dentro de ti mismo, a lo más profundo de tu vida. Para tirar las redes, le dice Jesús. Porque quiere decir que vos tenés que entrar en tu propia vida y mirar y decir, bueno, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? ¿Y cómo estoy viviendo? ¿Y cómo me estoy comprometiendo en la construcción del reino de Dios? ¿Verdad? ¿Has venido aquí para atormentarnos? Bueno, y aquí viene la otra partecita, ¿verdad? Que al final de cuentas te habla de una piara de cerdos. Pero cuando te habla de la piara de cerdo es simplemente para decirte, porque el cerdo, el chancho, el puerco, vean que esta oíjera, allá, curé, va a otra cosa, va a ser la curé de otra manera. Cerdo, otro, puerco, otro, chancho, cochino, lleno de cochino. Cochino. Imagínense. Bueno, ahí está, la curé getájera la curé. Bueno, ¿por qué, queridos hermanos? Porque justamente significa la pureza, ¿verdad? No, todo lo contrario.
significa el pecado, la suciedad. Significa entonces para nosotros eso. Entonces, aquí hay una piara. Esta hoy na ve la pete y curente la mañana perubí. Esta hoy la curé. Esta mañana usted la curé. Y entonces, ¿qué pasa aquí? Nada, ven. Dice, si vas a expulsarnos, nosotros queremos, envíanos para que entremos en esa piara de chanchos. ¡Ja! Espectacular. Es decir, nosotros en realidad le pertenecemos, cuando estamos en esta situación, ¿pertenecemos a quién? A los chanchos. Así de sencillo y así de profundo. Quiere decir, de una manera muy sutil, ¿verdad? Porque San Mateo, no directo, San Mateo es muy delicado. Ay, entonces, Señor, si es así, déjanos entrar en esa piara de cerdos. ¿Sabes dónde inde? Pues vea que inde. Yande ya, orengo curé, orengo cochino. A cochino, jaisa, curé, jaisa, orero, josero, y que mi curé apitebe porque vea la orera en dágina. Un pepe orero y cosé. Jaro y cosé cureixa. ¿Entiendes? Vea tú ya la diferencia y nada la entender, ponernos la dice allá. Sos un cochino, gente, ahí vas a ver. Y bueno. ¿Y Jesús qué le dice? Jesús le dice, cierto, y te la heredad eso. Tapejosa mío, vengo curé añetete, tapejó curé apitebe, peico bebe, vayan. Y ellos salieron y entraron en los cerdos, porque ese era el lugar. Y ese es el lugar de tantos de nosotros, porque curé ya llegó. Ya hola cristianos, veo curé puro y cochino. Pero ¿qué pasa, queridos hermanos? Termina diciendo que al final de cuentas estos chanchos no se aguantan ni a sí mismos, porque el pecado lo único que hace es destrucción. Ya eso ya entre comillas, se suicidan, se autoeliminan. Nosotros cuando estamos en el mal, lo que estamos haciendo es autoeliminarnos. Ñamo ingue gol en contra. Ustedes suelen ver el partido del Mundial ahora, 2026. Levanten la mano todos los que ya vieron algún partido del Mundial. Todos los partidos del Mundial. Esta hoy ya es ahí nada. No por nada, ver. Y ustedes se dieron cuenta que muchos goles fueron autogol. Allí va, gol en contra. Esta vez la gol en contra. Esta vez la gol en contra. Ana Avena. Con A curé con A, gol en contra. Oye, suicidaje. ¿Por qué? Y porque el que está en la destrucción, en el camino del mal, hace gol en contra. O moinguela gol en contra de su arco. Entonces, es destruirla de equipo. Es destruirla de comunidad, reperderla partido, reperderla de recobe, reperderla de sociedad. Bueno, y termina, queridos hermanos, parece que va a ser una cosa súper positiva, por fin ya liberaba la curé. Ya liberaba la curé, ya ve, cochino cuera. ¿Y qué hacen? Van huyendo y se van a la ciudad y anuncian la noticia, todo lo que ha sucedido con los endemoniados. Entonces lo mitad, a ver, Jateco y Ponata en el final, todos fueron liberados. Estos que estaban endemoniados, liberados del mal. Y entonces toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. Ya voy a Paguazú, o ave. Ya moita de Yárabe aquí, menos mal que alguien viene a liberarnos. Y sin embargo, miren cómo termina. Y al verlo, le rogaron. Te José Coay. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos, que muchas veces cuando nosotros, como decía anteriormente, has venido aquí para atormentarnos a nosotros, muchas veces esta ciudad, en lugar de agradecerle a Dios y de decirle a Dios, sí Señor, tu presencia es lo que necesitamos, la presencia de Dios lo que necesitamos en nuestra vida para que podamos liberarnos y vivir como tiene que ser. Y bajabe, vaya, ñamos señas de Yara, ñamos señas, ya vais a ñamos señas de Yara, ya vais a ñamos. Le rogaron que se fuera de su territorio. Bueno,
Queridos hermanos, esta parábola tan hermosa aquí que nos cuenta San Mateo, como les estaba diciendo, de un aspecto simbólico, nos está diciendo que estos somos nosotros, esta es nuestra comunidad. Así que tenemos que evaluar cómo estamos nosotros ante el Señor. ¿Será que nosotros somos estos endemoniados que estamos de esta manera? ¿O será que nosotros somos los cureacangüe que estamos de esta manera? ¿Los cochinos? ¿O será que nosotros al final, en vez de agradecer al Señor porque viene para liberarnos, porque me exigís demasiado, debo exigir nada, sea cambiando, así, nañe convertirse, ya continúa a ser de la misma manera. Así que Ñandeyana, muchas gracias por tu visita a Tejón de Goy. Así que vamos a pedir al Señor hoy especialmente, primero por cada uno de nosotros, porque Ñandey en Guanájina, personalmente, ña mañana, bateco, vagina la ña de compromiso, vaya a guatape Ñandeyana indígena, lleva, y desde ahí sentir su presencia y decir, todo lo contrario tendríamos que decir, Señor, aquí estoy, para que se haga tu voluntad en mi vida, que así sea. Nos ponemos de pie y vamos a presentar nuestras intenciones. Para que la Iglesia siga siendo un reflejo vivo del amor de Dios, actuando siempre con justicia y protegiendo a los más débiles, roguemos al Señor. Por la paz y la justicia en el mundo, para que cesen los conflictos, la violencia y la injusticia, iluminando el corazón de nuestros gobernantes, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que el Señor sane a todos los hermanos que sufren ataduras espirituales, enfermedades o adicciones, y les devuelva la paz y la esperanza, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestros hermanos difuntos, para que estén disfrutando de la gloria de Dios, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestra comunidad, para que haya paz, armonía y la unidad entre todos, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Y damos también hoy agradeciendo por la vida de Matías. También pedimos por la salud de César, María, Neri, Rolando, Rafaela, Ovidio, Francisca, Joana, por nuestra hermana difunta, María Secundina. Y por la salud espiritual que nos piden a través de nuestro primer canal católico, Ñandeyara Ñe. Por la salud y espiritualidad del doctor Pablo Peña y el doctor Servín. También por la salud de la señora Juana Estanislá, 96 años que cumple. También por Rosario Stanley, por su cirugía. También por Nilda Jódice, por la familia Fernández Mendieta y la familia Fernández Mesa. Y por nuestros hermanos difuntos, Leonor Zenona Legretti, por Abel Bautista y Félix Optaciano Quevedo Machuca. Todo esto entonces lo presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y presentar nuestras ofrendas. Presentamos al altar el pan y el vino como símbolo de nuestra fe y devoción. Proyectos, mi vida, mis sueños.
la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. Dios de bondad, que das eficacia a tus misterios, concede que nuestro culto resulte digno de los sagrados dones por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. En nuestro deber y salvación, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que estás en los momentos y circunstancias de la vida, en la salud y en la enfermedad, en el sufrimiento y en el gozo, por tu servidor Jesús nuestro Redentor. Por él, en su vida terrena, pasó haciendo el bien, curando a los oprimidos por el mal. También hoy, como buen samaritano, Jesús se acerca a todo hombre que sufre en su cuerpo o en su espíritu, cura sus heridas con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza. Por este don de tu gracia, incluso cuando nos vemos sumergidos en la noche del dolor, vislumbramos la luz pascual en tu Hijo muerto y resucitado. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos a una voz el himno de tu gloria. Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Nombre uñan de Yara Jesucristo, remano cagüe, pero güero viare cobelle buja, eyuñan de Yara eyu.
memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Te agradecemos, Señor, especialmente hoy por Matías, que te agradece un año más de vida. También te pedimos, Señor, especialmente por la salud de César María, Neri Rolando, Rafaela, Ovidio, Francisca, Joana, y también por la salud espiritual del doctor Pablo Peña, doctor Servín, por la salud de Juana Estanislá, también por la cirugía de Rosario, Stanley, Nilda, Jódice, por la familia Fernández Mendieta, familia Fernández Mesa. Y rezamos especialmente y te pedimos que te acuerdes de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Leonor Zenón Alegretti, Abel Bautista, Félix Optasiano Quevedo Machuca y María Secundina. Y de todos los que ya han muerto en tu misericordia, admítelos hoy a contemplar la luz de tu presencia en el cielo. Y de cada uno de nosotros, ten misericordia. Con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Y ahora con mucho entusiasmo y con mucha fe decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna.
Al recibir tu cuerpo, Señor, renueva nuestros corazones y llénalos de justicia y de paz. Nos acercamos a la comunión. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Gracias, mi Dios. Amén. Ya no eres pan y vino, ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí, Vives en mí. de rodillas yo caigo al contemplar tu bondad. ¿Cómo no te voy
Alabado sea Jesucristo. Algunos avisos. Damos gracias al Padre Víctor Cabañas por su sí de siempre. Seguiremos orando por su ministerio y le damos gracias con un fuerte aplauso. Nuestra Eucaristía del domingo será a las 8 horas. Es nuestra misa del diezmo. El lunes 13 de julio tendremos Eucaristía a las 19 horas en honor a la Virgen Rosa Mística. Hacer extensiva la invitación. Tenemos en venta la liturgia cotidiana a 16,000 guaraníes. También tenemos la carta encíclica magnífica del Santo Papa León XIV, que tiene un costo de 25,000 guaraníes. El sábado 11 de julio tendremos nuestra actividad de venta de comidas típicas a partir de las 17 horas. El costo es de 20,000 guaraníes. Incluye un payaguá, un pastel mandió, un vellú. Pueden adquirir las adhesiones con cualquiera de los agentes pastorales. Muchas gracias. Vamos a llamarle aquí a Matías, vamos a darle una bendición especial hoy en este día. Fuerte aplauso ahí para Matías. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz. Si los cumples con Cristo, doblemente feliz. Muy bien, nos ponemos de pie y vamos a concluir con nuestra oración final. Que la víctima divina que hemos ofrecido y recibido nos llene de vida, Señor, para que unidos por ti, por el amor, demos frutos que permanezcan eternamente. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Bueno, y el sábado juega Paraguay, ¿verdad? Vamos a ganar. ¿Para qué es lo que se pone todo así triste? Claro que sí. Yo la he pasado el sábado pasado, domingo, sí, le dije, ¿verdad? Toda la gente ahí en la misa estaba súper triste, porque vamos a jugar con Alemania. Eso es pan comido. Y claro, ahora le ganamos a Alemania, ¿verdad? Ahora le vamos a ganar a Francia. Ustedes no me creen, Gina, ¿verdad? Sí, me dice así todo medio cabibajo. Bueno, así. ¿Creíste? Bueno, te ha salvado tu fe. Muy bien, entonces vamos a dar la bendición final. Y al final también vamos a recibir la bendición con el óleo santo, los que quieran recibirlo. Que el Señor Jesús esté con ustedes y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezcan para siempre. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Y como siempre también Yandeyarañez está presente y está también ahí nuestra alcancía. Así que todos los que quieran ayudar no se olviden, porque ustedes me deben muchas misas, Gina. Así que te ya venimos ya al día. Muy bien, bueno, que tengan un hermoso día entonces.